Muy buenas tardes, bendiciones para todos desde el altar continental de adoración. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que se están conectando, a los que ya se han conectado. Gracias por el momento, gracias por esperar. Estamos conectados desde Miami, altar continental de adoración 24/7. Tenemos el segundo programa con propósito de entrevistas y estamos tocando el tópico de gobierno en esta hora, en este momento, y damos la más cordial bienvenida al apóstol Luis Torres desde Colombia y al profeta José Márquez desde Venezuela. Adelante, pastor Luis Torres, bendiciones. Bueno, bendiciones. Una gran alianza que hemos establecido en este tiempo. La primera semana fue un programa de primicia de verdad que maravilloso. Tuvimos la presencia de la profeta Melanie Price desde Israel. Fue nuestro primer contacto. Hoy nuevamente nos enlazamos a otro punto cardinal. Sé que el Señor está levantando a sus hijos para establecer su reino, para establecer su justicia, y cada una de las esferas o montes de influencia de esta sociedad han sido ya ocupados por hijos de Dios, por sus escogidos. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con un hombre, hermana Marjoli, no sé si me copian bien por allí, o cómo está el internet en Venezuela, cómo está el internet allí en Miami. Bien, todo perfecto. Adelante. Ok. Entonces, un hombre con el que hemos tenido la oportunidad de compartir en diversos espacios, ha sido factor de unidad, representante del Ministerio Hijos de la Luz, un hombre que ha sido procesado, un hombre que ha sido tratado por el Señor para ocupar lugares de eminencia en este tiempo. Así que yo voy a dejar a mi hermana, a mi amiga, la profeta Marjoli Turis, a cargo de esta entrevista con mi amigo, con mi hermano, el profeta José Márquez desde Venezuela. Hermana Marjoli, Miami. Muchas gracias. Bueno, nuevamente bienvenido, Pastor José Márquez. Le damos la más cordial bienvenida al altar continental de adoración. Gracias por aceptar la invitación. Queremos pues que nos hable usted mismo de usted. ¿Quién es José Márquez? ¿Cómo nos puede hablar? ¿Cómo nos puede comentar sobre su persona? Gracias. Buenas tardes desde Venezuela. Adelante. Hay que activar el audio en Venezuela. Ok, ya estamos activados. Ok, bendiciones para todos. Un cordial saludo. Muy buenas tardes desde Venezuela. Bienvenidos a este espacio. Gracias por la oportunidad. Se los agradezco. Gracias, profeta. ¿Puede hablarnos un poco de usted? ¿Quién es José Márquez? Ok, perfecto. Bueno, entiendo que hay un pequeño espacio en el audio, ¿no? De tiempo. No sé cómo se llama eso en las vías comunicacionales, pero hay un espacio entre lo que yo digo cuando usted me pregunta. Sin embargo, bueno, mi nombre es José Márquez, de oficio profeta. Mi vida con Dios se inicia en el año 2011. Año 2011, en el momento en que por orden del expresidente Hugo Chávez del Estado venezolano ordenaran mi captura, porque bueno, fui acusado de terrorista en mi nación en el momento en que se me inmiscuyó en la quema de una institución del Estado, acto que fue catalogado por el expresidente Chávez y todo su aparato de gobierno como un acto de terrorismo. Y bueno, desde allí empezó una persecución feroz y brutal en mi contra. En medio de esa persecución tengo un encuentro con Jesús. En medio de esa gran persecución, ni siquiera entiendo hasta el día de hoy cómo recurrí a un acto de humillación, de oración,
de petición a Dios de que me salvara la vida, que lo único que quería era que me salvase la vida en medio de esta persecución y bueno, y que me permitiera reencontrarme con mi familia, esposa, hijos y esto, ¿no? Y considerando, bueno, que para aquel entonces lo había perdido todo, todo es todo. Había quedado sin nada, había quedado prácticamente en la calle, sin esposa, sin hijos, sin familia, sin ningún tipo, eh, nada, pues. Entonces, en ese momento tuve un encuentro sobrenatural con Jesús, quien me habló del Evangelio. No sé si me están oyendo por allá. Perfecto. En ese momento, cuando tengo ese encuentro ya con Jesús, él me comenzó a predicarme el Evangelio en Isaías 41:10. Jamás vi una imagen, solo oía una voz que me hablaba. En ese momento fui transformado porque me acosté una noche siendo una persona y al siguiente día al levantarme ya era otra persona. ¿Cómo lo puedo saber? Porque primero tuve un fuerte interés por leer las escrituras, lo que leía pues entendía y nuevamente esa voz volvió a venir a mí y me dijo que escribiera lo que él me iba a explicar y así sucesivamente se fue dando esta relación de aumento en aumento hasta que Jesús, la primera enseñanza que me da es sobre la renovación de la mente. Y así fui transformado hasta que él mismo pues me revela para qué me ha llamado desde el punto de vista del oficio profético. Y a medida que he venido sirviéndole en todo lo que él me ha enseñado, él ha venido aumentando progresivamente su relación conmigo y enseñándome para qué me ha enviado. Y bueno, he sentido una muy fuerte inclinación hacia lo que es el ámbito de gobierno, el ámbito político, la justicia, el ámbito social y pues según lo que he aprendido de Jesús, gracias al Espíritu Santo, pues tengo una cosmovisión muy distinta a lo que realmente debe ser la iglesia en este tiempo. Y bueno, he llegado a la conclusión que para comprender nuestra asignación real en la tierra, hay que volver al inicio, es decir, a la intención original por la cual fuimos creados. En fin, como le dije, pues mi nombre es José Márquez, venezolano. Tuve un encuentro personal con Jesús, él me predicó el Evangelio. No nací sobrenaturalmente en una campaña evangelística, nadie me visitó, sino que Jesús en medio de esa crisis tan grave que viví hace 9 años, él me predicó el Evangelio. Él me transformó y bueno, me dio esta oportunidad que estoy viviendo ahora. Soy padre de 4 hijos, vivo actualmente en Venezuela, tengo 22 años de casado y soy oficio profeta, al igual que mi señora esposa, la profeta Ena de Márquez, quien es cofundadora conmigo del ministerio Hijos de la Luz. Ya somos un ministerio orientado hacia lo profético, lo apostólico. Creemos en la liberación y también creemos en que los hijos de Dios, aparte de ejercer un gran oficio como apóstoles, profetas, pastor, maestro, los 5 ministerios, también pueden ocupar y ejercer un rol en áreas de eminencia en el ámbito político, es decir, en espacios donde se toman decisiones determinantes, vinculantes, que incluyen la nación entera. Creemos que nosotros fuimos diseñados para administrar las riquezas de Dios y creemos firmemente en que fuimos hechos para gobernar, como fue en el principio. No sé si hay una pregunta aparte de lo que he dicho o quiere usted ahondar un poco más en mi vida personal. Gloria a Dios, apóstol. Profeta José Márquez, con respecto a lo que usted nos está comentando, pues ya vemos que tuvo una experiencia parecida a la de Pablo, aun cuando no conocía del Señor. Hubo un encuentro, pues, un encuentro que le cambió la vida a usted. ¿Cómo define usted ese encuentro? En sí, ¿qué fue lo que tocó su corazón en ese momento para decir, Señor, ahora sí soy tuyo? Bueno, es imposible hablar de ese momento sin expresar mi quebranto por lo que Dios hizo por mí en aquel entonces.
Yo fui un hombre formado en las armas. Desde mis 17 años estuve en las Fuerzas Armadas de mi nación como lo que llaman el servicio militar obligatorio. De allí pasé a una fuerza u organismo de inteligencia, contrainteligencia, seguridad de Estado. Antes se llamaba DICIP, hoy es SEBIN. Allí fui formado por el Estado. Luego salgo de allí, incursiono en la política, siendo un muchacho muy joven, a los 22 años más o menos, 23. Fui líder de un movimiento estudiantil, de allí salté al ámbito político en los movimientos de izquierda con el expresidente Chávez. Y bueno, fui líder juvenil a nivel nacional, fui el secretario de organización política más joven del partido donde milité, Patria para Todos. Y bueno, después de todo esto, mi vida se vio inmersa en un sinfín de fracasos y de cosas horrendas que uno puede ver dentro de todo lo que es el ámbito político y de gobierno, falta de integridad y todas estas cosas. Eso pues me llevó a pensar que mi vida necesitaba un giro. Y bueno, decidí abandonar la política porque bueno, nunca vi correspondido los ideales que profesaban en la izquierda con la conducta, los principios con la forma de gobierno. Entonces, porque pude estar también como asistente parlamentario en la Asamblea Nacional. Y bueno, tuve un gran recorrido, pues, ya. Y en el ámbito de la seguridad, de la política estudiantil. Y bueno, ya cuando decido retomar, como decir, mi vida, mi familia, pues voy al sector privado y cuando estaba ya a punto de ingresar, estalló este gravísimo problema donde me inmiscuyeron en la quema de una institución del Estado venezolano, repito, acto que fue catalogado por el gobierno de entonces como de terrorismo y nosotros pues circulamos entre una sentencia entre unos 18, 20, un poco más de años de sentencia. Quiero aclarar que, bueno, yo fui a prisión, estuve casi 2 años en prisión y Jesús anuló esa sentencia, Jesús anuló esa condena. Y bueno, la sentencia más baja de ese caso fue la que me otorgaron a mí. Jesús, cuando estuve en prisión, pues me dio una palabra, dice que sin dinero saldríamos. Y cuando yo me atreví a profetizar eso, fui objeto de persecución, de burla, incluso de amenaza, pero al año se cumplió la palabra y toda la gente comenzó a salir sin dinero, excepto yo. Ya la tercera visita que hizo el Estado venezolano, yo salí en el año 2014 de prisión, sobrenaturalmente, mi sentencia llegó directa, solo tenía que firmar y salir. Y así Jesús ha ido construyendo mi vida. Ahora, usted me decía que me llevó a buscar a Jesús. Realmente yo estuve rodeado por los organismos de seguridad del Estado, en aquel entonces Dirección de Inteligencia Militar, DICIP, y mi esposa la habían llevado presa conjuntamente con mis hijos. Mis hijos en aquel entonces tenía unos 5 años y el otro tenía unos 9 años. Ellos fueron llevados presos para forzarme a mí a entregarme, luego de múltiples maltratos, amenazas, incluso amenazas muy indecorosas de término sexual en contra de mi esposa por parte de los organismos del Estado de seguridad. No pudieron forzar mi entrega, pero luego de eso, sobrenaturalmente, como ya le dije, yo pues me postré y comencé a llorar y comencé a ver primeramente una densa oscuridad que estaba sobre mí y un rostro, ese sí lo vi físicamente, un rostro muy horrendo que no hay manera como describirlo en la tierra, un rostro que se reía sobre mí, pero yo empecé a llorar intensamente y a confesar cada una de las cosas que yo había hecho en mi vida, obviamente malas, y bueno, cosas hasta de cuando yo era un niño que no entendía ni siquiera cómo las recordaba. Y en ese momento yo le dije a Dios que me salvara la vida, que yo no quería morir, que me diera una oportunidad, que yo reconocía mi maldad y le dije pues a que le entregaba también la vida de mi esposa y de mis hijos, no estaban conmigo ellos, y le dije que solamente me salvara la vida y que no permitiera que estos hombres me llevaran preso porque yo venía de ahí y sabía lo que me iban a hacer. En aquel entonces en la base militar del Vigía, Estado de Mérida, habían ya unos aviones preparados esperando mi captura para llevarme a Caracas, para interrogarme, porque pues me acusaron como autor intelectual de ese hecho de terrorismo. Y bueno, Jesús
burló todo eso, pero en la vía, cuando ya iba en escape hacia la ciudad de Caracas, porque yo salí del Zulia hacia allá, me tomaron preso en una alcabala militar. Y allí yo miré al cielo. En ese momento tenía un cigarrillo en mi boca y le dije a Dios de una manera muy temeraria, atrevida, obviamente por mi ignorancia. Le dije, menos mal que tú eres Dios y eso que te pedí que me salvara. Luego de que yo dije estas palabras, no pasaron ni 10 minutos. Cuando el guardia se devuelve, perdón, con un rostro sonriente que yo no lo entendía, me devuelve la cédula y me dijo, vete y resuelve tu problema. Algo que es insólito e imposible de que ocurra, porque estábamos apenas a 2, 3 días de haber estallado eso a nivel nacional. Y bueno, yo estaba solicitado a nivel nacional y ese caso, mi nombre salió por todas las televisoras del país, por toda la prensa nacional, y Jesús me salva, me lleva al estado Anzoátegui. Y allí comenzó una serie de eventos sobrenaturales a ocurrir en mi vida, que me comenzaron a transformar de manera asombrosa. Por ejemplo, de un día para otro, así, de ya para allá, yo empecé a aborrecer el alcohol, el cigarrillo, empecé a aborrecer toda forma de inmoralidad sexual, comencé a tener un apetito muy grande por las escrituras, y en la casa donde yo estuve guardado por Dios, así lo entiendo hoy, yo le predicaba a la pared con las escrituras todos los días, 4, 5, 6, 7, 8 horas diarias. Yo le predicaba a la pared, le hablaba del evangelio y empezaba a escribir. Entonces comencé a tener una serie de eventos sobrenaturales donde yo me asustaba, jamás ¿cómo se llama? Había vivido cosas así en mi vida. Por ejemplo, las paredes se movían, mi cama se hundía, alguien me tocaba en las madrugadas y me oía su voz cuando me decía, levántate. Y yo le decía, ¿para qué? Y yo estaba asustado, me tapaba el rostro y me decía, para que hablemos. Y yo me levantaba, pero asustado. Y entonces la voz me decía, no temas, yo solo quiero hablar contigo. Y así comenzamos a llevar una relación cara a cara, genuina, ya, y comencé a saber quién era Jesús. Y posteriormente Jesús me traslada de Mérida, de Anzoátegui, perdón, al estado Mérida. Y allí se me vuelve a aparecer y me dice, yo soy el gran rey Jesús, tu Dios. Y me dice, tu ministerio es profético, o sea, tú eres profeta. Y en ese momento me dice, vas a llevar el mensaje sobre la venida del gran rey. Y así comenzó esa historia de amor. Con el tiempo, pues yo no entendía nada de lo que él decía, pero comencé a buscar en las escrituras. Entonces Dios comenzó un proceso muy riguroso conmigo de encierro, de no sé cómo describirlo, de intimidad, vamos a llamarlo así, de intimidad, donde empezó a hablarme pues sobre la renovación de la mente y sobre quién es él. Y así comencé pues esa relación a través de las escrituras y conversaciones y eventos sobrenaturales y visitaciones repentinas a entender a Dios, a conocer sus caminos. Y así pues comenzó toda una vida sobrenatural, llevándome, por ejemplo, a dejarlo todo. Nos atrevimos a dejar todo, casa, irnos a la calle, a una montaña donde Él nos convocó. En esa montaña tuvimos unos, creo que 10, 12, 15 días de consagración. Luego me dice, mira hacia allá, o sea, al pináculo de la montaña, me dice, párate aquí, mira hacia allá. Cuando miré una gran ciudad en la madrugada y me dijo, desciende ahí, conquista. Eso era Barinas. Luego de un tiempo en Barinas de conquistas y grandes batallas, hablándole a alcaldes, a gobernadores, a apóstoles y bueno, eso, un sinfín de experiencias muy fuertes. Dios me da mi primer vehículo, mi segundo vehículo. El primer vehículo viene predicándole, porque él me dice, quiero que le prediques a mucha gente que está sin esperanzas en el ámbito financiero y sus ideas, sus empresas han quebrado. Y yo le dije, pero ¿cómo hago eso si a mí no me conoce nadie? Él me dice, yo conozco a todo el mundo, ya es lo que te voy a decir. Y así comencé, y un hombre abogado en aquel entonces entró una llamada a mi teléfono, le expresé la idea y me dijo, te tengo todo listo. Yo tengo mi hermana que trabaja con un señor militar y es el líder de ¿cómo se llama? Del círculo militar, el INSE, perdón, el INSE militar. Y allí lo podemos hacer, nosotros te colaboramos y vamos a hacer la convocatoria. Y así fue. Y todos los empresarios y gente que fue, era gente que estaba en la quiebra. Y yo dije, pero bueno, ¿cómo voy yo a prosperar aquí con gente que está en la quiebra? Él me dice, ellos están en la quiebra, pero tú no. Y así comencé.
Y bueno, después de eso vino mi primer vehículo, luego en una predicación de las temporadas de Semana Santa, así llamadas por el hombre, volví a predicar un diseño que él me dio especial y allí vino mi segundo vehículo. Con el segundo vehículo planifico una visita al estado Zulia, donde viven mis suegros, y allí sucede lo de mi captura de manera inesperada, Y Dios me lleva a enfrentar todo eso y allí establezco el ministerio, establezco el reino, porque lo que Dios hizo en esa prisión fue algo asombroso. Para empezar, todos los negocios que habían ahí eran negocios dirigidos por la delincuencia organizada, tales como secuestro, eh, homicidios, ¿cómo se llama? Sicariatos, pues, robo de vehículos, extorsiones, tráfico de drogas, tráfico de armas. Todos esos eran los negocios que había en esa prisión donde yo estuve. Ya el alcohol, la droga, todas estas cosas. Y bueno, yo llegué por decir hoy, y al día siguiente me llama a la iglesia que estaba allí, que cuando estaba llena la iglesia eran 10 personas y había una algarabía. Y entonces me llaman y me dicen, bueno, hermano, bienvenido, queremos que usted nos dé un mensaje. Y yo le dije dos cosas antes de dar el mensaje y me dijeron, ¿cuáles? Uno, que me apoyen, y dos, que cuando comience a hablar no me paren. Y así fue, así comencé. En menos de 10 días, una semana, ya ese espacio donde se congregaban estaba lleno y Dios comenzó a manifestar su presencia con milagros de sanidad, porque había mucha enfermedad. Éramos de 100, en el pabellón donde yo estuve, eran más de 100 hombres en 100 metros cuadrados y habían solo 2 sanitarios para más de 120, 150 hombres. Era algo muy terrible. Y bueno, allí todo comenzó a ser transformado, tanto que ellos abandonaron la droga, el secuestro, todas esas cosas que te acabo de nombrar, la abandonaron y comenzaron a vender útiles personales, a hacer que si arepas, empanadas, cosas así para vender. Cambió la economía Dios y ellos decidieron entregar hasta las armas y se dedicaron solo a la protección divina. Y así establecí el reino. Luego de haber salido de allí, volví a la prisión, pero ya a predicarles a todos. Y fue la única vez que en esa prisión permitieron sacar a todos los internos, incluso convocar a sus familiares para una reunión general en el patio de la prisión. Allí todos los pabellones decidieron entregar las armas y entregarle su vida a Jesús. Eso es parte de lo que Dios me ha enviado a hacer y de mi ministerio, pero quiero dejar el espacio para las preguntas que ustedes tengan por hacer. Tremendo testimonio, profeta. De verdad que es solamente la fe, ¿no? La que sostiene a uno cuando está en esos momentos. No me imagino, pues. Mira, rápidamente quiero decirle, y perdone que le interrumpa, profeta, pero hay un mensaje que usted tiene que saber y es que en Ecuador va a haber un nuevo gobierno, está respaldado por Dios y está próximo a suceder. Aleluya. Bueno, estamos orándole al Padre por eso, estamos intercediendo por un ministro del Señor formado, pues, en el secreto con el Padre y estamos creyéndole al Señor que va a haber un cambio en Ecuador para tomar el reino, para que el reino de Dios se establezca en el Ecuador. Gracias por esa palabra de confirmación y estamos creyendo que el Señor lo va a hacer. Argentina, pero en el ámbito legislativo, por ahí va a comenzar Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Luego de que Dios comience a penetrar el ámbito legislativo en Argentina, van a comenzar a salir muchas cosas ocultas de los gobiernos antecesores o que antecedieron a este. Alabado sea Jesús. Es una bandera que van a asumir los hombres y mujeres de Dios que van al ámbito legislativo en Argentina, porque a través de ellos Dios va a sacar a la luz toda la corrupción oculta en los gobiernos que antecedieron a este. Bueno, ya habíamos dicho a nuestra línea editorial del programa que teníamos que estar preparados para lo inesperado. Hoy sé que va a ser una tarde profética para toda Latinoamérica. Yo quisiera ahondar un poco más también, profeta, si me lo permiten, acerca del panorama político. Venezuela, 20 años en Venezuela de un panorama que a muchos de los que estamos fuera y de los que están dentro les ha afectado. ¿Cómo ve el Señor en este tiempo el panorama de gobierno en Venezuela, profeta? ¿Qué ha revelado el Señor? Bueno, wow, tremenda palabra, una pregunta fuerte. Mira,
Dios ha decidido. ¿Tú recuerdas el pasaje de Samuel y Saúl? Cuando Dios le envía el mensaje a Saúl, perdón, a través de Samuel el profeta, y le dice, mira, yo le he puesto fin a tu reinado. Y Dios dice, ¿por qué? Bueno, porque era un hombre rebelde a la voluntad divina, era un hombre que se afianzaba en el oscurantismo, o sea, la brujería, la adivinación. Era un hombre que afianzaba mucho o trabajaba mucho para crear un sistema idolátrico al hombre, porque tú ves cuando Dios le da una orden de ir a cumplir una misión, con un rey enemigo de Dios y de su pueblo, y le dice que acabe con todo lo que hay allí. Usted ve que él, por complacer su ego, le permite al pueblo hacer lo que ellos querían con el botín, incluso deja al rey vivo. Viene el profeta y termina o culmina la misión que el rey no cumplió. El profeta vino a cumplir la misión que el rey no cumplió. Ya, entonces Dios le explica los motivos del por qué. Dios es un Dios justo y le dice, mira, usted ya le he puesto fin a su gobierno y ya tengo a alguien preparado para asumir lo nuevo, es decir, lo que yo voy a hacer en esta nación. Y sabemos que era David. Ahora sabemos que Dios prepara a David en el secreto y lo lleva a cuidar ovejas, pero en medio del cuidado de las ovejas, David comienza a ser entrenado en la batalla con osos y con leones. Es una progresividad en la batalla y una progresividad en la autoridad como tal, para luego ir a enfrentar a un gigante. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que de igual manera ya Dios dio un cambio, es decir, dio por terminado un gobierno de 21 años aproximadamente, ¿sí? Dios ha permitido que el venezolano, así como Israel, probara el fruto de sus decisiones. Acuérdese que antes él tenía el modelo de los jueces, y ellos decidieron tener un rey. Dios se lo concede según la voluntad de ellos, es decir, Dios consintió solamente, no otorgó su bendición allí, solamente consintió. Y Dios les advirtió lo que les habría de pasar por la decisión que ellos habían tomado. Así Dios ha dado un tiempo a Venezuela para que Venezuela sea testigo de su decisión. Ahora viene la voluntad divina, ya porque Dios, conforme a todo gira actualmente, no solo en Venezuela, a nivel global, conforme a la venida del gran rey Jesús. Todo gira en torno a eso. Dios ha prometido, y esto es conocido por los profetas y apóstoles del mundo, una gran mega cosecha, un gran avivamiento global que ya está ahí en puerta. De hecho, para mí ya ha comenzado. Ahora, ¿por qué no lo vemos? Bueno, porque no hemos salido como Noé del arca, ya, porque Dios está trabajando. Dios está lidiando con los sistemas económicos de los hombres, los sistemas políticos, y está exponiendo la maldad de los gobiernos de la tierra, está exponiendo la maldad de los gobiernos que se dicen ser de izquierda o derecha, pero ha llegado el tiempo de que miremos hacia arriba. Por eso es que Dios en este tiempo tiene una generación, un remanente preparado para esa misión en específico. Ya, entonces, ¿qué tiene Dios para Venezuela? Un nuevo gobierno diseñado conforme a la voluntad de él. ¿Cuál es el propósito? Llevar a la nación entera a un encuentro con Dios en las calles. Dios va a reconciliar a Venezuela consigo mismo primero, no bajo la premisa de un mensaje ideológico, político de derecha o izquierda, o de centro izquierda o centro derecha, sino bajo el evangelio, es decir, la revelación de la verdad. Venezuela va a entender cuál fue su responsabilidad o su cuota de responsabilidad en las grandes penurias que hasta ahora ha vivido, porque, bueno, los venezolanos fueron los autores de esa decisión. Ahora Dios ha decidido ya cambiar esto, producto de grandes oraciones, movimientos de oración durante años que nos antecedieron, intercesiones, clamores, ofrendas. E incluso Dios movió, y yo lo sé por revelación, gente de otras naciones que vinieron aquí a hacer un pacto para que Dios transformara esto. Ese momento ha llegado. Dios ha decidido transformar esta nación, traerla a un encuentro consigo mismo en las calles. Para eso necesita Dios hombres y mujeres con una mentalidad totalmente renovada, con una visión de gobierno, de administración de riquezas, de implementación de leyes morales que vayan conforme
a los principios divinos, y para eso Dios ya preparó él mismo en el secreto una gran generación con un espíritu y una mentalidad diferente, de pared, ya no de paredes, ya no digamos, de cúpulas conciliares, sino que lleva un propósito claro: la liberación de Venezuela y su conquista de su territorio. Pero el propósito no es solo implementar un gobierno, es llevar a toda la nación a conocer al único y verdadero Dios vivo. Los grandes pecados de quienes por ahora administran en el ámbito judicial, político, legislativo, la nación, ha sido la legalización de la idolatría y enseñar a toda una nación a idolatrar. Ese es su error más grave y su rebelión más, digamos, evidente en contra de Dios. Así que lo que Dios tiene determinado, como en el tiempo de Samuel y este rey Saúl, ya para Venezuela es igual. Hay un nuevo gobierno, ya él le dio esto por terminado. Lo que pasa es que para ver algo así necesitamos una mente totalmente renovada y tener una revelación fresca de lo que Dios está haciendo, porque por la naturaleza de los acontecimientos actuales en Venezuela, la gente tiene una tendencia a confundirse o a caer en una desesperanza por producto de la ausencia de revelación. Pero sabemos muy bien de que Dios está lidiando con todo esto y está preparando un camino para la manifestación de un remanente santo, obediente, escogido, un remanente que no tiene diferencias teológicas ni argumentos religiosos como para desechar la voluntad de Dios o cuestionarla. Es un remanente con una mente fijada en conquistar, en liberar y en llevar a toda una nación primeramente a la reconciliación con Jesús, a establecer incluso nuevas leyes para la restauración económica, moral, ética de la nación, digamos, la restauración incluso de la educación y de la salud de la nación, no solo en términos físicos, sino en términos morales, en términos espirituales. Esa generación ya está lista, está preparada, pero necesitamos algunos tiempos que Dios está trabajando en el secreto para que, como Noé, se dé la orden de salida, y eso está muy pronto. Yo me atrevo a decir, a partir de este año, esa generación va a salir a la luz. Amén, amén. Qué bueno. Profeta, quiero hacer una pregunta ya más en el ámbito global, pidiéndole disculpas allí a la profeta Marjorie en Miami, pero esta atmósfera que nos ha tocado mundialmente vivir los últimos meses acerca de todo este panorama pandémico, digámoslo así, voy a mencionar tres palabras que yo quiero que usted discierna en su espíritu a lo largo de esta intervención, que es reforma, liberación y conquista. Reforma, liberación y conquista. ¿Quieres que hable en esos tres ámbitos? Sí, señor. Ok, reforma. Bueno, definitivamente ya las cosas están siendo reformadas. Dios está reformando. Lo primero que está, re es un prefijo que habla de volver al estado inicial. Forma es de darle la forma original a su iglesia, la forma original a la forma, valga la expresión, a la forma de gobernar, de ejercer gobierno en la tierra, ya no bajo las premisas de la manipulación o de las promesas ideológicas de los hombres. Y Dios, primeramente, para hacer dicha reforma, está exponiendo la debilidad de los gobiernos de los hombres que abiertamente se rebelaron contra Dios y que niegan ¿cómo se llama?, su existencia, y niegan su poder porque se han negado a someterse a su voluntad para gobernar las naciones. Entonces Dios está reformando primeramente su iglesia, el cuerpo, dándole a entender al cuerpo de Jesucristo en la tierra, ¿verdad?, la necesidad inminente de gobernar en las naciones, y para eso nos está mostrando todo lo que está ocurriendo, de lo cual nosotros también estamos viviendo. Es una realidad, lo estamos enfrentando. Ya, una cosa es que estemos exentos por la sangre y el pacto de Dios hecho en la sangre de Jesús, por la obra terminada de la cruz, y otra cosa es que hay realidades que no se pueden negar. Pues estoy explicando bien, ¿verdad?
Y Dios está exponiendo todas, digamos, las consecuencias no solo de un gobierno impío o rebelde hacia Dios, sino las consecuencias de que nosotros no asumamos el llamado y la asignación en el ámbito de gobierno político. Ya es necesario, por ejemplo, Dios nos lo está diciendo, de que haya hijos de Él en el ámbito legislativo, de que haya hijos de Dios en el ámbito de la educación. Eso es reforma. Dios está diciendo, por ejemplo, con la naturaleza de los eventos, de que haya hijos de Él en el ámbito de las comunicaciones, que son muy estratégicas, y por eso es que las fuerzas oscuras y los poderes fácticos y económicos de la élite mundial han tomado las comunicaciones como un monte o como un brazo muy estratégico para contaminar y crear un velo de oscuridad, de ignorancia, de confusión, de caos y conflicto entre las naciones, tomando las comunicaciones ya como punta de lanza, porque a través de las comunicaciones usted puede educar, usted puede dar cualquier tipo de información contaminante. Entonces es necesario que los hijos de Dios asuman no solo el área de la comunicación, sino el tipo de mensaje que van a llevar, que tiene que ser un mensaje más directo, más práctico y poderoso, como es la palabra de Dios. La palabra de Dios es sencilla, práctica, pero muy poderosa. Es necesario dejar de buscar un protagonismo gramatical, ético, o un protagonismo de marketing, y comenzar a dar un mensaje directo al corazón de la gente, que la gente pueda comprender la necesidad de Dios en sus vidas y dejar de creer menos o cero en las promesas ilusorias de los partidos políticos tradicionales de las naciones de la tierra y de las ideologías tradicionales, izquierda o derecha. Es necesario que los hijos de Dios se hagan sentir y hagan presencia en las naciones de la tierra para que el reino de Dios sea conocido, porque no creo que desde las paredes sea conocido. Está muy bien que podamos acumular mucha gente en una infraestructura, pero ¿de qué nos vale acumular 10,000, 20,000, 50,000 en una infraestructura y la nación se está cayendo a pedazos? La nación sigue siendo gobernada por impíos, los recursos los tienen ellos mientras nosotros seguimos pidiendo ofrenda. Yo creo que es necesario que haya hombres gobernando, que haya hombres en el ámbito de la educación, de los medios de comunicación, de que las grandes riquezas estén en las manos de los hijos de Dios y no ya en los políticos y millonarios tradicionales de la revista Forbes, o de los que a veces mucha gente idolatra. Ya es necesario que los hijos de Dios, por ejemplo, sean dueños de grandes concesionarios de vehículos, sean dueños de grandes extensiones de tierra y tengan grandes empresas en el área de los alimentos. Es necesario que los hijos de Dios también tengan grandes empresas influyentes en el ámbito textil, en el ámbito del calzado, la alimentación, la educación, el deporte y todas estas cosas. O sea, el reino de Dios es muy amplio. Hay que tener una mente muy flexible para llevarlo. Y todas las anomalías, penurias y adversidades que viven las naciones de la tierra no solo es el resultado de gobiernos rebeldes a la voluntad divina, sino también de la negativa de los hijos de Dios a asumir esa posición de gobierno, asumir esa posición de liderazgo, asumir esa posición de administrar las riquezas de la tierra hasta que Él venga. Y se la hemos delegado al impío y preferimos seguir metidos en templos orando. Se la hemos delegado al impío y preferimos seguir haciendo grandes reuniones muy extensas de oración y de intercesión, pero no hacemos nada después de la oración, después de la intercesión, para tomar el poder político, para tomar el monte de la riqueza, porque quien tenga la riqueza es el que pone la pauta, es el que dice cómo se bate el chocolate, como decimos aquí en Venezuela, o sea, cómo se hacen las cosas. Entonces, Dios desde el principio creó a la humanidad para que fuesen administradores de su riqueza y gobernaran todo lo que Él había diseñado. Cuando usted ve el libro del Génesis, ahí hay todo el listado de lo que el hombre sobre lo que el hombre iba a gobernar, pero eso exceptuó al hombre mismo. Es decir, en el listado donde Dios le dice al hombre, sojuzga, gobierna, domina sobre esto, está exceptuado el hombre. El hombre no está metido allí. O sea, yo no fui diseñado para gobernarlo a usted. Yo fui diseñado para gobernar sobre la creación, lo que Dios había hecho. Yo fui diseñado para administrar las riquezas de Dios y para que todas las riquezas que Él me dio, ya yo la invierta en su propósito. Es el tiempo
que pasemos de una oración, de una intercesión global, continental, a una acción también continental que dé como resultado la conquista de un continente, y ya no de una iglesia de 50,000 miembros, ya no de una iglesia de 100,000 miembros, que está muy bien, no está mal, pero tenemos que trascender de acumular mucha gente a transformar naciones enteras. Eso es parte de la reforma. Me hablaste de reforma, dime la segunda, por favor, y perdona. Liberación y conquista en el ámbito global. Ok, ahí está. Ahora, ¿cómo podremos nosotros liberar naciones del yugo de gobiernos impíos si primero no sufrimos nosotros una reforma en nuestra estructura de pensamiento, en nuestra cosmovisión de lo que es la iglesia y de lo que es el propósito de Dios en la tierra después de la obra terminada de la cruz? Tenemos que trascender y ampliar la cosmovisión de la obra terminada de la cruz, que no solamente es evangelizamos, ya fueron, se le entregaron la vida a Jesús, ahora lo vamos a congregar, pero de ahí para allá ese hombre no hace más nada, o esa mujer no hace más nada. No, ese tiene que ser un agente transformador que traiga cambios al ambiente donde él se desarrolla. Ahora lo sacamos de la política y no lo dejamos ir más allá. No, es que como Moisés, él vino aquí un tiempo a ser transformado y regrésate a Egipto a liberar a los que están presos allá. No, entonces lo sacamos del ámbito de los negocios, lo sacamos del ámbito, no sé, donde él se estuvo moviendo, para luego encerrarlo en paredes y ponerlo a dar aplausos y a decir amén. Creo que es un tiempo de transformación sobrenatural, de capacitación y entrenamiento para ir a la conquista de lo que nos pertenece. Ahora, si vamos a seguir con una cosmovisión cerrada de paredes, entonces creo que el futuro no es muy promisorio, porque si la iglesia de Jesús es la reserva moral de la humanidad, entonces, ¿cómo podremos nosotros hacer que la reserva aumente si seguimos encerrados? Tenemos que hablarle a las naciones de la tierra sobre la necesidad de que sea Jesús gobernando en sus naciones a través de lo que él haya designado. Ahora, ¿será que el Espíritu Santo no tiene el poder como para decir quién es su escogido en una nación, como lo hizo en el tiempo antiguo? ¿O es porque estamos en el nuevo pacto ya él no puede hablar así? Yo creo que ahora él habla más claro, más directo y más sencillo. Y él es mucho más práctico. Lo han hecho complicado por este montón de argumentos teológicos, pero realmente el Espíritu Santo es un ser sencillo, es un ser amable, es un ser directo y objetivo en lo que quiere. Ahora, ¿cómo podremos liberar si no sufrimos nosotros una reforma? Nosotros queremos que haya reforma en la nación, pero en la iglesia no puede haber reforma. Nosotros queremos que haya una reforma en el gobierno, una reforma económica, una reforma educativa, una reforma política, y así criticamos a los gobernantes de la tierra. Pero la pregunta es, antes de la crítica, ¿estaremos nosotros dispuestos a ser reformados primero para luego asumir una posición de gobierno? ¿Tenemos realmente políticas claras diseñadas por Dios para traerlas a la tierra y transformar a la sociedad? ¿O vamos a seguir en las paredes orando, intercediendo y criticando lo malo que hacen los gobiernos, pero nosotros no hacemos nada para cambiarlo? Esa es la reforma, asumir responsabilidad en las naciones de la tierra. No, porque estamos cubiertos con la sangre de Jesús, somos los hijos del pacto, nosotros no tenemos responsabilidad en esto, son ellos. Un momentico, usted es corresponsable de su nación, de lo que ahí pasa, o usted no vive ahí. No sé si me estoy explicando hasta acá. No puede haber liberación de almas, conquista de territorios, si primero no hay una reforma en la mentalidad de la iglesia. Con la reforma de la iglesia podremos tener liberaciones masivas de naciones enteras y continentes. Y entonces pasaremos nosotros a gobernar sobre los territorios hasta que Jesús venga. No creo en una cosmovisión escapista, o no creo en una teología escapista. Bueno, ya yo soy salvo y punto. Yo me quedo en mi iglesia hasta que Jesús venga. Yo creo que eso es una posición muy cobarde.
Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en la nación donde Dios le ha permitido vivir, crecer, desarrollarse. Somos corresponsables de todo lo que ocurre en las naciones de la tierra. Somos responsables de denunciar el pecado. Somos responsables de decir la verdad de lo que está ocurriendo. Somos responsables de hablarle a los gobernantes sobre el mensaje de Jesús y dejar de acariciarle los zapatos a los gobernantes. Alabado sea Dios. No es tiempo de acariciar, nunca lo ha sido, y menos ahora, ni de lisonjear a ningún gobierno. Hay que hablar claro, directamente. Ser tan sinceros como lo es Jesús, tan íntegro como lo fue Jesús cuando anduvo en la tierra y habló claro su mensaje. No podrá haber liberación de almas y conquista de territorio si primero no hay una reforma en nosotros. Ahora, ¿estamos nosotros dispuestos a ser reformados? Porque eso implica cambios, eso implica corrección, eso implica el abandono de lo viejo, o estamos enclaustrados en lo viejo y no lo queremos soltar porque hicimos pequeños reinos allí, donde nosotros somos el rey y gobernamos. O realmente el amor de Dios nos constriñe, nos conmina al cambio para la conquista de las naciones. Creo que para que haya, y ahí concluyo en su pregunta, liberación y conquista a nivel global, debe haber una reforma en la iglesia. Y creo que Dios ya lo está haciendo. Y si no, mire mi expresión. Adelante. Amén, amén. Contundente respuesta. Muchas gracias por esa respuesta que a más de uno pues, tuvo que haber abierto la cosmovisión como usted lo plantea. Bueno, profeta, hemos llegado al final de nuestra transmisión. Queremos, por favor, invitarlo a que dirija una intercesión. ¿Cómo podemos interceder ante el Padre para que se levante la justicia en las naciones, para que las naciones se apliquen lo que son los preceptos que establece la palabra de Dios? Así que le invitamos a que cerremos este tiempo con una oración por esa justicia divina, por esa justicia celestial que necesitamos que se establezca en la mente de los gobernantes, en la mente de las personas que estamos en un país, y que el Señor sea quien interceda, que intercedamos ante el Señor para que sea el Señor quien manifieste su justicia y la plenitud de su reino. Así que le invito a que cerremos con una oración. Gracias. Bueno, antes de cerrar, profeta, desde allá, desde Miami, quiero darle las gracias por la oportunidad que me brindaron de estar en este espacio, a pesar de las incomodidades que se iniciaron al principio. Es un espacio muy corto, pero poderoso. Quiero dar gracias al pastor Luis Torres, ahí desde Bogotá, ya por esta iniciativa, a usted también. Y de verdad muy agradecido desde nuestro Ministerio de la Luz, desde Venezuela. Desde ya les abrimos las puertas de nuestro ministerio, nuestro corazón. Pues aquí tienen amigos, tienen hermanos. Quiero agradecer a todos los que se conectaron. Y quiero aclarar algo. Quiero decir que yo estoy totalmente y profundamente comprometido y de acuerdo en la oración y la intercesión. Eso tiene muchísimo poder, pero eso debe llevar una acción. Toda revelación produce movimiento y la oración trae movimiento del cielo a la tierra. Así que creo que si unimos la acción con la oración y la intercesión, creo que vamos a hacer un movimiento muy poderoso, no un ministerio, sino un movimiento donde caben muchos ministerios para la transformación de las naciones. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Puerto Rico va a sufrir cambios drásticos y repentinos en la política. Dios tiene un hombre preparado, listo para la batalla, está dispuesto a obedecerle en lo que él diga. Quizás no. Este hombre no ha sido muy conocido en el ámbito cristiano. Este hombre no tiene lazos muy directos con ellos, pero tiene algo diferente, que es esto. Está dispuesto a hacer todo lo que Dios le diga. Alabado sea Jesús. ¿Sabe qué se produce? Alabado. Desde el año 2021 en adelante, Puerto Rico va a recibir fuertes reformas políticas, legislativas, y se aproxima una independencia en Puerto Rico que va a cambiar el orden político, territorial, jurídico de su composición como nación. No sé si me expliqué bien allí, pero viene eso, está muy pronto.
ya a partir de ese año 2021 viene una reforma muy poderosa, pero Dios tiene un hombre ahí muy bien preparado, estoy hablando en términos espirituales, no académicos, para hacer lo que Dios diga. Puerto Rico. Queremos pedirte, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que tu justicia sea revelada en todas las naciones de la tierra, que tu palabra sea revelada de manera práctica y sencilla a los corazones de los hombres de eminencia y de los pueblos, ya, donde estos hombres residen. Quiero pedirte, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra, que haya, como está escrito en tu palabra, un estruendo de aguas, es decir, una predicación masiva en las naciones de la tierra del evangelio de la reconciliación, del evangelio de la paz, y que tu palabra pura, así como la miel que no tiene intervención humana, llegue directa a los corazones de las naciones de la tierra, empezando por las personas que están en lugares de eminencia política, judicial, legislativa, electoral. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que tu brazo de justicia sea revelado y que los que están clamando en esta hora, Señor amado, por tu justicia, les sea revelada como lo fue en el tiempo de Moisés. Que venga tu brazo libertador y saque a las naciones del yugo de la ignorancia, del yugo de la religión, del yugo, Señor, de las teologías de los hombres. Libera las mentes, Padre Santo, de toda ignorancia como lo hiciste conmigo. Revélate a ellos, Señor, porque esa es tu voluntad, que todos te conozcan. Te pedimos, Padre, conforme a las revelaciones que ha descendido en nuestros corazones, un derramar del Espíritu Santo, transformaciones sobrenaturales masivas, Señor, que haya un avivamiento global como nunca se ha visto en las naciones de la tierra, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, Padre Santísimo, sean las que tú manifiestes ahora en la tierra, que tus maravillas sean conocidas, que las naciones de la tierra conozcan tus caminos, Señor. Antes que Jesús venga, Padre, derrama tu Espíritu. Revela tu justicia, Señor amado. Libera a los cautivos en el nombre de Jesús. Te pedimos por la paz de Jerusalén en esta misma hora, Señor, en el nombre de Jesús. Que haya paz en Jerusalén, amado Padre Celestial, y que toda palabra, Señor, que tú has hablado por tus santos profetas y apóstoles, Señor, tengan fiel cumplimiento ahora en las naciones de la tierra. Clamamos a ti, Señor, por un movimiento sobrenatural de unidad en el propósito, de unidad en la fe y de unidad en el espíritu, Padre. Que sean derribadas todas murallas de diferencias, Señor, políticas, ideológicas, religiosas y hasta teológicas que dividen a las naciones. Clamamos por la caída de las murallas que han dividido a las naciones, Señor, y que conozcan la paz que solo tu reino puede traer, la justicia que solo puede venir de tu reino, revelación de la verdad, que todos te conozcan tal cual tú eres, Señor, sin añadiduras y que nadie le quite. Te pedimos en el nombre de Jesús, como hiciste en el monte Sinaí con Israel, revélate a las naciones de la tierra en la faz de Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos gracias por este momento, por este día. Amén, amén y amén. Gracias, profeta, gracias por esa oración poderosa, gracias por esa intercesión poderosa. Quiero públicamente pues darle las gracias por haber estado con nosotros. Gracias, profeta José Márquez. Quiero invitarle públicamente a que sea parte del altar continental de adoración 24/7. A usted y su ministerio Hijos de la Luz. Queremos invitarlos a que formen parte desde el Estado Mérida, Venezuela, al altar continental de adoración, y que sea un hombre también de la plataforma de gobierno que tenemos en el altar. Tenemos todas las plataformas, así como tenemos el Ministerio Quíntuple, pues también nos estamos moviendo y estamos formando los equipos de los 7 montes de influencia en las sociedades, porque estamos alcanzando ya 58 naciones. Queremos invitarle, así que pues, en un momento pues, nos estaremos comunicando con usted para que forme parte de ese equipo de gobernación, de la parte de gobierno del altar. Muy amable por atender esta invitación. Pastor Luis Torres.
Bueno, amén, de verdad que un privilegio. Y la palabra que me queda resaltar, colocar en negrita y entre comillas es contundente, lo dijo la profeta Marjorie, de verdad que una entrevista y una intervención bastante contundente, a pesar de los inconvenientes, sabíamos que la bendición iba a ser grande también. Este es nuestro segundo programa, el profeta José Márquez, tuve la oportunidad de conocerle en ese recinto carcelario donde hubo una transformación y le echábamos bromas en los medios porque decíamos que fue el único hombre que Dios usó para transformar una cárcel en un convento de monjas. Esos muchachos pues, le bromeábamos allí en nuestro programa, en nuestro canal de televisión allí en el occidente, en el estado Mérida, y hoy pues el Señor nos da el privilegio de conocer nuevamente. Creo que pertenece, hermana Marjorie, profeta, todas las personas que copian a través del altar continental, a esa generación davídica de la que el Señor ha estado hablando en este tiempo, que se está levantando para gobernar, para establecer su reino y su justicia. Si acabaron las cuatro paredes, el Señor permitió en esta centrífuga que su iglesia saliera de las cuatro paredes a la calle, wow, literalmente, para gobernar. Nos inquietó, nos incomodó como es incomodada el águila porque es el tiempo de expandir las alas y volar y establecer el reino de Dios. Una iglesia unida es el secreto, es para que el mundo crea, dice Juan 17:21, para que seamos uno como lo es Jesús con el Padre, para que el mundo crea. Luego de que esto pase, creo que estamos listos para establecer el reino de Dios y su justicia, porque unidos somos más contundentes y más fuertes. Profeta, un fuerte abrazo desde acá, desde Bogotá, les amo muchísimo. Sí, rápidamente, profeta. Pastor amado, rápidamente, Dios ha decretado la apertura de un espacio en la dimensión del espíritu entre septiembre y octubre para Venezuela. Finales de septiembre, primera quincena de octubre, hay una ventana que se abre para el ingreso a Venezuela, incluso de ministros que han orado en Norteamérica, específicamente en Miami y en Puerto Rico, que quieren accesar, y Costa Rica, quieren accesar a Venezuela. Dios abre un portal entre finales de septiembre, última quincena de septiembre, primera quincena de octubre, para el ingreso a Venezuela. Usted está dentro de esos hombres, eso dice el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero dar muchísimas gracias por la oportunidad y estoy abierto a una próxima entrevista para hablar cosas que aún faltan por decir. Amén. Y amén. Estamos dispuestos. Estoy acompañado de mi señora esposa, la profeta Ena, y dos de mis hijos, la pastora Bexabe Márquez y mi hijo Brian Márquez, un adorador. Y mi esposa está muy interesada en este movimiento de adoración continental. Amén. Y por supuesto, yo estoy interesado en el movimiento del la profeta allá en Miami, Estados Unidos, ¿verdad? Sobre el gobierno, los hombres de gobierno. Estoy totalmente de acuerdo en ese movimiento y estamos dispuestos, uno, para una próxima entrevista y dos, para lo del altar continental de adoración. Tengo a mi esposa aquí, a mi izquierda sentada, mis hijos. Y bueno, para el movimiento de lo cual me habló la profeta de gobierno, ¿ya? Estamos agradecidos con ustedes y bueno, hay cambios repentinos en la vida de ministros y ministerios, movimientos bruscos que Dios trae rápidos, que van a venir alabado sea Jesús. A partir del mes 8, ahorita agosto, vienen grandes sorpresas repentinas que Dios trae en cuanto a relaciones, finanzas, inversionistas, para visiones que Dios entregó, que los hombres de Dios, a pesar de no haber tenido aceptación, han sostenido por la oración y la fe esa visión, pero llegó el momento de ponerla en movimiento. A partir de agosto, prepárate para sorpresa. Mira, hay bienes inmuebles que se van a entregar a partir del mes de agosto, finanzas que llegan en modo de inversión en las visiones que Dios ha revelado para el ámbito político, para el ámbito comunicacional, equipamiento tecnológico de ministerio, alianzas estratégicas a nivel continental. Prepárate porque a partir de agosto eso viene, igual a la profeta de Estados Unidos que estaba entrevistándome ahorita. Esa palabra también viene para ella porque las relaciones van a aumentar, muy estratégica, un gran movimiento en el ámbito de gobierno, en el ámbito financiero y en el ámbito
comunicacional. Repito, un gran movimiento global en el ámbito financiero, político y comunicacional. Inversionistas que, alabado sea Jesús, llamados por Dios a invertir en visiones de gobierno, de los cuales ministerios han sido objeto de Dios para aportar esas visiones. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias por esa palabra. Gracias le damos a todos los que se conectaron hasta esta hora con el Altar Continental de Adoración por nuestra fanpage del altar. Este programa va a ser retransmitido por la radio y por nuestro canal de YouTube. Pues muchísimas gracias. Nos despedimos a esta hora. Y muchísimas gracias también a usted, Pastor José Márquez, a Luis Torres en Colombia, en Bogotá. Muchísimas gracias, bendiciones. Y a la profeta Ena de Márquez, saludos desde acá también. Aquí, gracias, está oyendo, ella está conectada ahí con mis hijos. Pero no la vi, viendo. No la vimos. A la profeta Ena, bueno, bendiciones. Gracias, un abrazo, Luisito. Gracias, bendiciones. Bendiciones. Nadie se quería